Nicauli de la Mota es una figura conocida en el medio. Amén. Desde muy jovencita, en los medios de comunicación, bueno, después pasó a la diplomacia y la conocemos. Ahora, ¿cómo llega Nicauli de la Mota hasta aquí a ser candidata vicepresidencial de un partido que uno no sabía que ella tenía militancia ahí? Bueno, hay un grupo afuera. ¿Cómo llega? Pues mire, realmente la base de la política, aunque hay muchos que le ha sorprendido mi escogencia, la base de la política es lo mismo que propuso Duarte desde hace muchos años y que es nuestro padre de la patria. Duarte pensaba, y yo realmente me eduqué escuchando eso, de que la política tenía como base el servirle a la gente. Inclusive se decía que los políticos no estaban para servirse, sino para servir. 100%. No tiene una explicación, ni tiene realmente un espacio el político o las políticas que no tengan a la gente como centro. Así que en el año 1997, yo después de haber hecho una carrera en los concursos de belleza, después de haber tenido una etapa como niña y como joven de la comunicación en espacios propios de la edad, yo pude formalizar el trabajo que desde que era teenager prácticamente venía haciendo en la gestión social, y formalizamos la Fundación Nicauli a Todo Corazón, que inició creando oportunidades de becas para las áreas técnicas vocacionales, computadora, inglés, nos acercábamos a los institutos, le buscábamos el pasaje a estudiantes que estaban meritorios en el interior para venir a pedir sus becas, para venir a ver si se podían inscribir y buscar patrocinio para poder estudiar, inclusive para salir fuera del país si ya tenían una beca aprobada. Así nosotros comenzamos, desde que yo ostentaba los títulos de belleza que yo tuve, que prácticamente antes no se escogía una reina de belleza si no tenía la cultura ni el don de servicio. No era como ahora algo tan banal de ver cómo se veía, era más de ver quién tú eras y cómo eras. Entonces, yo siempre he sido política. Yo siempre he sido política porque además me crié y vengo de un hogar donde mi familia fue revolucionaria. Revolucionaria de aquellos que tenían acciones. Tanto los de la Mota como la parte de mi familia de madre fueron jóvenes donde yo escuchaba, oía campaña, oía tu tío está preso porque estaba protestando. Yo vengo de hogares que siempre le importó la política y donde la conversación política era normal. De ahí mi deseo de conocer, de inclinarme por ayudar a la gente. Luego, para ser puntual, desarrollo desde el año 1997 frente a un grupo y junto a un grupo de jóvenes que le importaba transformar el país. Desde ese entonces diría yo que éramos jóvenes revolucionarios porque no se estilaba eso. Ir a los hospitales, ir a las cárceles, ir a los batelles, ir a los lugares más vulnerables de la República Dominicana, no que me lo contaran, ir, hablar, escuchar, ver y ayudar a gente que realmente necesitaban. Entonces, desde el 97 estoy frente a una fundación que presido todavía, y desde el 2014, que lancé y escribí el libro Sí, una mujer puede, también he venido trabajando en el liderazgo de las mujeres en República Dominicana, pero también el liderazgo de las mujeres dominicanas en las comunidades del exterior. Así que yo soy una persona que ha hecho política todo el tiempo desde la gestión social, que debe ser la base, y es lo que los políticos debemos recordar, la base de toda acción o intención de partidos y también de acciones desde la sociedad civil. Entonces, no es un accidente que yo sea hoy la candidata a vicepresidente del partido Generación de Servidores, y mucho menos lo es cuando este es un partido que va por primera vez a las elecciones en nuestro país, y es un partido que está generando y viendo una mirada transformada de lo que el país necesita. La cultura ya no nos da
para nosotros tener el país o la nación con la que todos soñamos. La cultura nos ha arropado. Ya el hombre piensa como el hombre y la mujer sigue marginada como mujer. Ya los niños tienen que repetir el patrón de los padres o de los abuelos. Y eso ya no da para el mundo de hoy. Eso ya no da y ni es suficiente para poder tener resultados distintos. Porque haciendo lo mismo vamos a tener más de lo mismo. Por eso yo acepto la invitación del ingeniero Carlos Peña, que me convoca a una reunión y me habla primero de cuáles son los ejes de gobierno que está proponiendo. Me habla también cuál es el histórico de este partido, cómo se creó, cuáles son las luchas. Además de su visión, también me dice que tiene a Dios como centro de las políticas públicas. Y yo soy una cristiana y no de la secreta. Siempre he sido una mujer que a través de la comunicación he impactado. Antes un poco más disimulado, en el show del mediodía daba el mensaje inicial, pero siempre con una palabra que tenía que ver con la fe, una palabra que tenía que ver con la motivación, con la inspiración, porque siempre he visto que los dominicanos somos más de ver y tocar que de creer y esperar y generar las acciones que se necesitan. Entonces, yo soy una generadora de cambio, yo soy una generadora de transformación. No un cambio de palabras, un cambio real, porque la gente ha visto cómo yo me he ido transformando en el tiempo. La niña que comenzó y dejó de jugar con muñecas y con el carrito porque tenía solamente hermanos varones, dejó de hacerlo para entonces jugar y de manera muy seria y formal con micrófonos a los 9 años. Pero luego también tuve un régimen de formación para poder representar al país con tan solo 15, 16, 17, 18 años en otras naciones. O sea, yo soy una dominicana que siempre ha visto naturalmente el representar a la gente. Eso se puede resumir en que tú eres una mujer, viene de un mundo político, de revolucionarios, de armas a tomar. Así mismo es. Y yo creo que la gente siempre ha visto eso en mí. ¿Qué tú crees que desde la posición de vicepresidente, si es que te toca llegar, qué cosas tú crees que hay que cambiar o hacer el esfuerzo por cambiar en el país? Una de las razones que me impulsó a tomar de manera seria esta candidatura vicepresidencial es que ya el papel de un presidente no es suficiente para poder impactar y generar el trabajo adecuado desde el Estado o desde el gobierno central. De ahí que el presidente o la presidenta, depende de lo que se presente, debe incorporar la mirada del sexo también que no posee. Es decir, si llega un presidente, pues debe tener la mirada de mujer como una gobernante de alto mando para poder igualmente ver toda situación que se presente en el país o ver toda solución que sea necesaria tomar desde la mirada sensitiva o sensible de una mujer. Entonces, me tocará y me toca hacer todo lo que hace el presidente, aportar la mirada o complementar la mirada que le falta. Y déjeme decirle que a partir de este año, justamente, del año 2024, vienen 10 años revolucionarios en cuanto a la incorporación y la creación de contextos y oportunidades para las mujeres. Escriban esto aquí, lo estoy diciendo hoy. No solamente será en República Dominicana, será en el mundo. El hombre que vaya a una posición de poder, ya sea en términos de gobierno o político o en términos corporativos de negocios, si no tiene una mujer a la misma altura, bien preparada, para ponderar las acciones que se hagan, no van a tener la solución completa, no van a tener el 360 de cómo pueden conseguir los resultados que se espera. Así que yo siento que soy de las mujeres que también le está diciendo a las mujeres en República Dominicana, interésese en la política. La política no puede estar ajena a las acciones que la mujer haga día a día. ¿Por qué? Porque al final desde el gobierno, desde el Estado, desde la política, es que realmente se toman las decisiones para el futuro de tus hijos, para el futuro de tus nietos, para tu propio futuro, para tú poder transformar lo que no te gusta del país. Y déjeme decirle algo, el país no anda bien. Y si nosotras las mujeres, que somos más del 50%... ¿Dónde no anda bien? Bueno, en ningún rincón del país la cosa anda bien.
en ningún rincón del país. No anda bien desde las tomas de decisiones que se hacen desde el Estado y los gobiernos, no anda bien desde la realidad social que estamos viviendo, las familias están separadas. Aquí un matrimonio parece que es una lucha, una competencia. Aquí no hay una cultura de Estado que pueda unir a la familia. Aquí no hay una cultura que promueva lo que es la lealtad, la construcción, la responsabilidad del hombre y la mujer como base de una familia para que los pueda educar y tener hombres y mujeres ciudadanos responsables y de bien. Realmente dentro del presupuesto nacional, dentro del dinero que se recauda con los impuestos de nosotros, debería, y es lo que nosotros aspiramos, tener una asignación de presupuesto para preservar lo que es la familia, porque la familia es la base de la sociedad. Y un gobierno sin sociedad no tiene sentido. Un Estado sin sociedad no tiene sentido. Entonces, verdaderamente, socialmente, usted ha visto como justamente en periódicos como estos, usted cada segundo que está pasando en las redes sociales o cada vez que usted abre las páginas, es espeluznante lo que está pasando. O sea, y cuando usted se va a la raíz, pero espérate, ¿por qué un padre viola a una niña? ¿Por qué un hijo mata a una abuela o mata a una madre? Obviamente tenemos que irnos a dos preceptos. El primero es la fe, indiscutiblemente. El orden de Dios se ha cambiado en la República Dominicana. Yo siempre he promovido desde las acciones sociales que doy que primero en un gobierno, en una casa, en un país debe estar primero Dios y después la familia y después todo lo demás. Porque si no tenemos un contexto espiritual que pueda sostenernos y movilizarnos como sociedad con fe, tampoco lo vamos a tener en la parte terrenal de movilizarnos en la unidad que necesita una familia. Y luego usted me dirá en la clase política que parece que somos perros y gatos. O sea, es imposible que todos queramos lo mismo porque supuestamente todos los partidos queremos cambiar, transformar, darle al ciudadano lo que necesita, pero es tan triste y tan lamentable cuando tú ves los titulares y tú ves que lo que estamos es descalificando al otro simplemente porque no pertenece a mi partido. Lo que estamos es humillando y quitándole oportunidades al otro simplemente porque no se juramenta conmigo. Entonces, es una pena que la política no pueda ser hoy día en República Dominicana un modelo de unidad. A propósito de eso, ¿cómo tú ves estas acciones de transfugismo que se están dando en estos tiempos, principalmente de gente de la oposición que ganó y que perdió y que han sido captados? Dicen los opositores que comprados. Puede ser que sí, puede ser que no tengo pruebas para decir que lo compraron, pero han sido captados por el partido de gobierno y por el gobierno. ¿Te han ofertado a ti algún partido mayoritario? Tú que vienes de ser funcionaria de un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, ¿te ofrecieron algunos de esos? No comprarte, porque eso, sino que pase a sus filas, que haga militancia, que haga política, que ocupe alguna, qué sé yo, que sea candidata a algunos de los puestos. Justamente porque algún partido debe modelar el valor de los valores y principios y el valor de pararse en la convicción, es que generación de servidores estamos parados en la brecha y queremos ser una oportunidad para llegar a gobernar el país, para llegar al Estado, para impactar de manera diferente lo que estamos viendo hoy. Ese transfugismo se debe a unos puntos que son tristes y lamentables, inclusive personas que yo he admirado mucho se me han caído, porque me han mostrado que sus circunstancias, su sed de poder, su estómago, su comida del día a día, pesa más que las convicciones que inclusive a nosotros nos vendieron de que le importaba el Estado. Es una vergüenza el hecho de que de la noche a la mañana, en tan solo días, tú cambies tu convicción y la negocies por tus circunstancias. La negocies por lo que tú quieres ahora y se te olvida lo que tú dijiste que querías después. Se te olvida el país, se te olvida la sociedad, se te olvida el valor que debe tener en una persona, no en un político, porque en el político es doble. Se le olvida el valor que debe tener la palabra en una persona. Lo que tú dices, tú haces. Y de ahí soy yo.
Y eso lo he modelado. Lo que yo creo puede mejorarse, puede transformarse, pero no se puede cambiar de la noche a la mañana por una posición, por unas pensiones o por unos chelitos. O sea, es vergonzoso. O sea, si eso es lo que nosotros le estamos, la clase política, porque yo no me siento parte de esa clase, de los que negocian las convicciones, los valores y los principios, si eso es lo que los políticos están negociando y están modelándole a la sociedad, luego, cuando el país no les respete, cuando no haya liderazgos políticos fuertes, cuando a ellos mismos se les burlen en la cara o se les falte el respeto en la cara, que no se pregunten por qué fue, porque los primeros que se burlaron de sí mismos fueron ellos. O sea, ¿cómo yo me levanto con una manera de pensar? Voy a unas elecciones, pierdo o gano, y luego tú y yo que tenemos pensamientos polarizados, políticos y mirada social polarizada, entonces nos une el dinero, las posiciones en el poder, y nos une el hecho de que yo quiero estar pegado y que yo quiero estar arriba. Entonces, ¿por qué entonces después criticamos a los ciudadanos cuando creen que eso es lo que hay que hacer? Porque ustedes fueron los líderes, muy líderes de barro tenemos en la República Dominicana. O sea, ustedes los líderes modelaron qué es mejor la circunstancia y lo que tengo ahora por los pensamientos, las visiones de transformar el país, el compromiso social que yo tengo por ser dominicana. No es accidente que yo haya nacido aquí, y yo no lo tomo como accidente que yo nací aquí. Yo lo tomo como una responsabilidad adquirida. No tenemos que querer ser presidentes o vicepresidentes para nosotros ser los mejores ciudadanos que somos, pero sí tenemos que tener primero el ser buenos ciudadanos, ciudadanos íntegros, de palabra, ciudadanos serios, que se respetan a sí mismos, para poder modelarla en su casa y modelarla en la sociedad. Una cosa. Pero perdón, la otra pregunta que me preguntas, perdón, déjeme, que las damas también son, yo soy muy sensible por no dejar de contestarle a las mujeres sobre todo, porque vienen con una agudeza interesante. Mira, yo no creo que la gente conociéndome como soy yo puedan llegar a ofrecerme nada para comprarme. No, eso no hay. Pero voy ahí. Ahora, siempre quienes están buscando el permanecer en el Estado o llegar al Estado y te ven con condiciones, te están ofreciendo el hecho de ser una candidata a diputada, e inclusive me ofrecieron ser candidata a la senaduría en este mismo proceso y en procesos anteriores. Justo cuando yo estaba yo era una funcionaria, pero no tenía cartera. ¿Ok? Ser un diplomático, ministro consejero de una embajada y luego coordinadora general de los 11 institutos de dominicanas y dominicanos en el exterior, no tiene presupuesto asignado, y aparte no es una funcionaria de primer orden. Tengo que seguir reglas, primero del presidente, que es el jefe de la política exterior, luego del jefe operativo, que es el ministro de Relaciones Exteriores, y luego del embajador, que es el jefe de misión. O sea que el decir que fui funcionaria es bueno, pero hay que delimitar qué tipo de funcionaria fui. Entonces, no ha llegado la oportunidad para que yo pueda mostrar toda la capacidad que puedo tener para poder gestionar por la gente en el Estado, con asignaciones mayores. Entonces, sí me ofrecieron, inclusive de partidos aliados a este partido de gobierno, una posición a una diputación o ser diputada. A todas las que me ofrecieron, yo les dije que no. Y yo les dije que no, porque si tú contemplas un diputado, como lo hemos visto, ¿no? Hay diputados muy preparados, yo digo que la mayoría está súper preparado, tienen entrega, pero si tú contemplas el ser un diputado o un senador, que antes de tú tomar decisiones o exponer, tienes que pensar si al presidente de tu partido le va a gustar o no, yo no voy con eso. No, yo no voy con eso. O sea, yo no puedo ser una diputada o una senadora que me llamen a Palacio antes de yo tomar mi propia visión y decisión para decirme cuándo sí y cuándo no levantar la mano. O sea, no va con mi carácter. Yo no negociaría eso, y por ende, como veo el conflicto antes de que llegue la situación, siempre le decía que no. Porque yo pienso que no hay que ser candidato ni tener una posición, vuelvo y les repito, para tú poder ayudar a la gente. Y lo que a mí me gusta es ayudar a la gente. Ahora bien, si Dios entendió,
si hubo un grupo de personas que estuvo observándome sin yo saber y entendió que en el momento que estamos ahora, la candidata ideal o la que merecía la oportunidad, porque esto es una gran oportunidad, es un honor, además, que yo lo tomo desde la humildad de saber que no es una asignación del hombre, sino de Dios, porque esta es una oportunidad orada, inclusive con llanto. O sea, yo he llegado a llorar y decirle a Dios, ¿tú estás seguro que tú quieres que yo esté en la política? Porque yo no veo que esta política se parece a mí. Entonces, para finalizar la respuesta para ti, el hecho de yo seguir en política, yo se lo puse en las manos a Dios. Yo la dejé en el altar, llorando porque me gusta y quiero ser una gente que quiera impactar mi país. Creo que los ciudadanos han sido muy burlados. Me siento parte de, porque yo desde joven estoy accionando y me he llegado a sentir frustrada por lo que yo misma a veces, creyendo que era lo mejor, no resultó serlo. Entonces, cuando yo le dejo la política a Dios en el altar, hace 2 años, le digo a todo el mundo que no. Intento volver a la comunicación, pero no desde el entretenimiento, sino desde la comunicación y el análisis político, para desde los medios acompañar al Estado y a los políticos que nos gobiernen, a los que quieren llegar, con las opiniones o las sugerencias que yo quiero. Y entonces ahí el Señor me da esta oportunidad. Bueno, ¿cuál es el feedback? Porque yo supongo que tú tienes contacto a partir de tu escogencia, como la compañera de boleta del ingeniero Peña. ¿Cuál es el feedback que tú recibes de esos contactos que tú tienes con la gente, con la juventud, con las mujeres, con los más adultos, los envejecientes? ¿Qué tipo de feedback tú recibes de esa relación? Mire, el dominicano está hastiado, tiene un hartazgo, el dominicano está frustrado. Usted ve todos esos temas de violencia, es primero la responsabilidad de los políticos. No nos han dado la respuesta que el ciudadano necesita para vivir en paz, para poder emprender en su propio país, que a todos nos encanta el país, inclusive a los 2.5 millones de dominicanos que viven en el exterior. Si este estado o este país hubiera existido gobiernos que le garanticen un nivel decente de vivir en este país trabajando honestamente, regresarían. Pero el dominicano que está aquí cree que tiene que irse del país para poder realizarse. Una mayoría, los jóvenes, nosotros tenemos contacto con jóvenes y le preguntamos. Y ellos dicen aquí, o yo trabajo o yo estudio. Jóvenes que salen a las 10, a las 11 de la noche de una cafetería de trabajar. A veces no toman el turno ni reúnen el dinero porque preservan la vida y la tranquilidad de su madre en su casa. Entonces, el dominicano está hastiado, tiene hartazgo, no cree en ningún político ya, no importa. Y ese es un gran desafío para lo que estamos viniendo de partidos justamente nuevos, emergentes, como ustedes llaman, y con propuestas de corazón y que realmente queremos hacer. O sea, ya el dominicano no cree en nadie y fruto de eso es la gran abstención que hubo en las elecciones municipales, sin contemplar artimañas de algunos que quisieron que nadie fuera a votar para ganar más fácilmente. Pero esa abstención de más del 60%, obviando el 10% de los dominicanos en el exterior, que es una población con la que nunca se ha cumplido. Los dominicanos en el exterior es una población que a los gobiernos parece no importarle más que los más de 9,000 millones de dólares que mandan al año. O sea, son usados, pero no son contemplados en las políticas y en las acciones públicas. Todos están tristes y están viendo el final de una República Dominicana. Cuando usted sale por la Duarte, usted va al mercado de los Alcarrizos, o usted se va para la calle, al mercado, váyase, ayer me pasó, hicimos el ejercicio. Fuimos en el tramo de la 27 de febrero con Luperón hasta simplemente llegar a Pintura, y tú ves ahí que la mayoría no son dominicanos. Ahí lo que tenemos son haitianos. Usted va al mercado, que fuimos al Alcarrizo el sábado pasado. ¿Y qué pasó ahí? Del mercado informal, que se vendía carne y todo lo que se vende en un mercado, que había más de 1,000 trabajadores con su negocito ahí,
más del 70% eran haitianos. Algunos ni hablaban español. ¿Qué siente el dominicano del exterior y el que está aquí adentro? Que estamos perdiendo el país. Usted lo debe sentir, aunque usted no es el entrevistado. Salgan para la calle para que ustedes vean cómo es posible que venga un extranjero y te insulte en tu país. Cómo es posible que te saque un arma blanca y que tu vida en tu territorio, en tu país, tú te sientas amenazado o amedrentado. Porque supuestamente hay extranjeros que se están aglutinando y te van a robar el país y a veces no tienen ni papeles. Pero esos extranjeros pagaron su peaje. Y cuando usted paga su peaje, usted se siente que usted tiene derecho a donde va. Fíjate usted, cuando usted va al cine y compra su boleta y le dicen, no, no hay asiento, usted pelea porque usted pagó su boleta. Es lo mismo que está pasando. Un extranjero que paga su peaje siente que ya pagó y que ya ganó lo que supuestamente solamente le tocan a los dominicanos. Entonces, los ciudadanos ya están frustrados y no creen en nadie. Ni siquiera creen en el gobierno que está ahora, que prometió cambio y cuando llegó quiso intercambio. Y de mala manera. A propósito de eso que tú dices de los extranjeros, que lo tenemos donde quiera, ¿cuál considera tú que debe ser la política migratoria que se implemente en el país en la actualidad? Primero, cerrar todos los consulados en Haití. Y vamos a hablar de los extranjeros, no solamente de los haitianos. Pero ustedes saben que el gran desafío de República Dominicana es armonizar las relaciones con el país vecino, que es Haití, y buscarle solución posible desde dominicanos y ciudadanos que compartimos la isla, no que tenemos que resolver el problema al país vecino, ver de manera afable cómo podemos ser sensibles. Yo creo que el ser humano debe ayudar al otro. Yo creo en la dignidad humana, no porque tú vengas de un país que no tenga Estado, que tenga un Estado fallido, que no tenga organización, hay que maltratarlos. Claro que no. Sin embargo, hay que cerrar primero los grandes grupos mafiosos que se han aliado entre haitianos y dominicanos para traer y migrar a una población sin documentos a este país. Hoy en día no sabemos cuántos son, dónde están y quiénes son. No sabemos nada, eso es lo peor. Tenemos un enemigo invisible caminando que puede estar organizándose en la nación para darnos posiblemente una sorpresa que no nos va a gustar. Entonces, ¿qué yo propongo? Cerrar todos los consulados de Haití. Sabemos que la mayoría de los cónsules que han estado por allí, la mayoría, no todos, siempre hay excepciones, han ido a hacerse millonarios. De hecho, dicen, dile al presidente que te nombre en Haití para que vengas millonario. Son traidores a la patria. A pesar de tener maestrías, de tener licenciaturas, no valen nada. Han sido una basura para el nacionalismo. Han sido unos traidores a la patria. Entonces, cerrarle ese negocio a los amigos de los presidentes que quieren ir a los consulados, no podemos dar más visa. Pero más haitianos de lo que tenemos no podemos tener. La mayoría no viene con visa. Perfecto. Cerramos los consulados, esa es una, porque no me odies eso, porque así comenzó. La emigración fue regalando y vendiendo visa. No me la odie porque esa es la base del problema. Número 2, el realmente tener un muro, no una verja perimetral. Si yo tengo más de 390 kilómetros de terreno en la frontera, ¿cómo tú me pones 2,5 kilómetros, 6 kilómetros, por ejemplo, si tú no estás resolviendo ni el 10% del problema? Pero además, tú pones custodia solamente ahí. Los otros están muy vulnerables. Entonces, sí creo que hay que tener una excelente vigilancia ahí. Y nosotros de Generación de Servidores hemos buscado y hemos hablado con sistemas inclusive que se pueden monitorear 24/7 la ciudadanía completa, ver qué pasa en la frontera. Si tú entras ahora mismo en YouTube, tú vas a ver ciudades del mundo. Tú puedes caminar, por ejemplo, por Corea del Sur o puedes caminar por cualquier rincón del mundo con cámaras 24/7 en vivo. ¿Por qué no lo podemos hacer en la frontera? ¿A quién no le conviene eso? Pero además, porque no todos los haitianos vienen por ahí, tampoco podemos doblar las rodillas a los que tienen dinero y llegan por los aeropuertos y contratan equipos dominicanos y al final, porque viven en torres importantes, porque pueden tener aquí empresas importantes, se creen entonces los consulados emergentes para traer gente también como empleados. O sea, es que ahí hay una desfachatez terrible en el tema de los haitianos. Ahora vamos a hablar de migración y vamos a hablar de la vulnerabilidad que hay en los aeropuertos.
A ustedes le ha pasado. Muchas veces estamos en la fila cuando llegamos por todos los aeropuertos del país y son más estrictos con los dominicanos que con los blanquitos que vienen por ahí sin saber si son depredadores sexuales, sin saber que vienen a un negocio de violar niños en este país. Y nosotros, muy inocentemente, entre comillas, porque ya nadie es inocente, y menos si tú eres un gestor político, un servidor público, le decimos, oh sí, welcome to Dominican Republic. O sea, una alegría. No le preguntamos casi nada. Ah, usted viene, pa. Ahora tú vienes con una maletica y te para. ¿A qué usted viene? ¿Y cuánto tiempo usted duró? Pero ¿y qué? Con un dominicano. La que tiene que tener el país abierto soy yo. Son esos dominicanos del exterior que no deberían pagar impuestos por nada de lo que traen. Debería haber una política de incentivo. Si demuestra que han mandado sus remesas, sobre todo, o si crean empleos. Entonces hay que cerrar también, hay que mayor vigilancia en los aeropuertos, que quiero aprovechar esta entrevista, no sé si es permitida, pero quiero decir esto aquí. Esto es una información que usted va a tener, que me acaba de pasar con unos turistas que llegaron a mi casa. Hace una semana vienen por el Aeropuerto Internacional de las Américas en un vuelo que llega a la 1:36 de la mañana por, no recuerdo qué aerolínea fue, pero la tengo, el vuelo lo tengo, porque tengo pendiente de hablar con las autoridades de migración sobre eso. Cuando llegan, ella es mexicana y el esposo es hindú. Entonces, ella, ustedes saben que nosotros somos de los pocos países que tenemos todavía el e-ticket que se implementó cuando la pandemia. Ella llena y le ponen, ¿de dónde es tu pasaporte? Bueno, mi pasaporte es de Estados Unidos. ¿Y de qué nacionalidad eres? Mexicana, normal. Cuando ella llega al Aeropuerto Internacional de las Américas, la joven, qué pena que era una mujer, porque vamos a dar con ella. La joven que estaba en inmigración entre 30 y 40 años, le dice y le crea un problema a la turista, que es mexicana. Le dice, mira, tú cometiste un error. El turista se paniquea inmediatamente. Un error, ¿qué pasó? Pusiste que eras mexicana, pero tu pasaporte es de Estados Unidos. Y dice, sí, pero es la realidad. O sea, mi pasaporte es de Estados Unidos, pero soy mexicana. Dice, pues cometiste un error. Si tú quieres, yo te ayudo y tú me ayudas. Oye. Esto es una primicia que estoy dando aquí, que voy a buscar quién fue esa agente de migración. Y qué pena y qué lástima que sea una mujer. Ya no podemos sostener que las mujeres somos más serias. Qué pena. Sobre todo en este caso. Y cuando la mexicana se pone nerviosa, dice, pero ¿cómo te ayudo? Que dice, te voy a pasar el pasaporte, éntrame ahí lo que tú entiendas. Hay cámaras, pero tú pasando el pasaporte, entrándome ahí unos dólares y pasándolo para atrás, resolvió el problema. Ya ustedes entienden dónde está el problema de la inmigración de este país. Ha sido el negocio de muchos irresponsables que le estamos pagando sueldo con nuestros impuestos y que están vulnerando la seguridad tuya y mía, de los dominicanos. Eso está pasando ahora mismo en el Aeropuerto Internacional de las Américas, porque tengo pruebas. Y tengo el testigo que está dispuesto a declarar además. Entonces, ese es el problema de la inmigración. Ha sido el negocio de unos pocos. Le ha importado muy poco. Y han traicionado a la patria porque se llevan 20, 50 o 100 dólares en el bolsillo. Eso es lo que ha pasado, que quienes tienen que velar, las autoridades de todos los rangos, porque si lo hace el de abajo, quizás, no estoy aseverando eso, lo vio en el jefe, porque el líder determina cómo es una organización. Entonces, si ella es tan atrevida de pedir directamente que en el pasaporte le pongan unos dólares, yo quisiera pensar que no lo vio en sus superiores. Bueno. ¿Tiene alguna pregunta? Con relación al tema de inmigrantes haitianos que usted mencionó el tema de cerrar los consulados allá en Haití por el negocio de las visas. Pero, no, hasta que regularicemos la situación. Pero ¿qué medidas usted cree, con la cantidad de indocumentados que hay aquí en el país, que debe el gobierno tomar? ¿Deportaciones masivas? ¿Cuáles serían? Mira, nosotros, que por cierto, aprovecho, estamos en la casilla 28, en la boleta presidencial, con la cara del ingeniero y pastor Carlos Peña. Pido el voto oficialmente aquí en esta tribuna tan seria. Estamos proponiendo nosotros
porque al gobierno de ahora tristemente no le importa. Y posiblemente a otros le ha importado un poco más, sin embargo prima el problema ahora en el gobierno de ahora. A nosotros nos importa desde Generación de Servidores el devolverle al país, a los dominicanos, República Dominicana. Y siempre hemos dicho, nosotros aquí y ellos allá. No tenemos la misma religión, no hablamos el mismo idioma, no tenemos el concepto de la vida de igual manera. Nosotros tenemos este cuidado que nos enseñaron los padres de bañarnos, que nadie nos vea. A ellos les importa bañarse en la calle, un desorden, defecar en la calle, respetando su individualidad y cómo son y su cultura, porque no vine a juzgar ni a hablar de eso. Nosotros desde Generación de Servidores, en un gobierno de nosotros, daríamos tan pronto tomemos posesión 30 días afablemente, 30 días afablemente, para que toda persona que no tenga regularizado su estatus como residente o como ciudadano salga por las buenas del país. 30 días, respetando. Sí. Ahora, luego de eso, nosotros vamos a trabajar en buscar, con ayuda de los gobiernos locales, y el que se niegue va a tener consecuencias serias, el hecho de que ellos nos ayuden a identificar dónde están, quiénes son y cómo son. Porque esto es serio y hay que buscar soluciones inmediatas, dramáticas, para los que crean que se van a burlar del país y más aún robarnos las camas en los hospitales o las oportunidades de trabajo a los dominicanos. O yo quiero quedar bien con todo el mundo y con los organismos internacionales y que me sigan dando préstamos por eso, o yo me pongo los pantalones y le devuelvo el país, me propongo a estar en el Estado, en el gobierno central, para yo resolver lo que el ciudadano quiere. Que no es mucho. ¿Qué quiere el ciudadano? Mira, quiere que le devuelvan su país, andar tranquilo y que todos seamos dominicanos y disfrutar de las oportunidades y los hospitales y las camas y los partos que sean dominicanos. Quiere seguridad, que volvamos a hacer esa República Dominicana que no quiere traer la cédula, pero nosotros tres nos acordamos que tú podías andar a pie a las 5 de la mañana aquí. Cuando tú estabas a la 1 de la mañana y tú llegabas a tu casa, tú, mi amor, que eres muy joven, el problema antes era el respeto a los padres, no era la inseguridad. Claro. O sea, para tú llegar a la 1 de la mañana, tú tenías que tener el permiso de tus padres, pero no porque tenía ninguna situación en la ciudadanía. Entonces, si antes se logró, a pesar de que ha cambiado la sociedad y el mundo, ¿por qué ahora no se puede lograr si hay más presupuesto, si hay más autoridades, si hay más ayuda internacional con sistemas de seguridad? ¿Por qué ahora no? ¿Y qué quiere el dominicano? Comer barato, que tu sueldo no se te vaya en una compra en el supermercado. Entonces yo te pregunto, mi vida, ¿cómo lo haríamos? Con decisiones valientes, poniéndole los pantalones, resolviéndole al dominicano. Porque ¿cuál es el sentido de una dominicana o un dominicano que quiera ir al poder o al gobierno? No es resolver y quedar para la historia como un buen gestor. ¿Por qué te lo quieres robar todo? ¿Por qué te quieres llevar con honorabilidad, que solamente está en la cabeza de ellos, que son honorables, porque aquí todo el mundo sabe quién es el bandido de la política? ¿Por qué te quieres llevar el presupuesto de gente que no tiene ni para comer? ¿Por qué te quieres llevar los impuestos en tu bolsillo, viajar en primera clase, tomar champán, tener ese ego tan elevado que solamente es transitorio? Tú nunca has visto un político que ha estado en la presidencia que se queda con eso, porque eso es el poder político y sobre todo presidente y vicepresidente y todos los gestores que le acompañan, es transitorio. Eso no le pertenece a nadie, le pertenece al pueblo. Entonces nosotros proponemos que el poder vuelva al pueblo. Entonces, hija mía, ¿qué haríamos? Ser valiente, ponernos los pantalones y tomar medidas. Una mujer de armas a tomar. Como dije, ¿con pantalones? Sí, con pantalones. Bueno, antes de terminar, a propósito... No me termine eso, que faltan preguntas, don Fabio. A propósito del entretenimiento. Ahí, ya nos pusimos los números. Y de la seguridad ciudadana. ¿Qué haría Nicauli de la Mota por fomentar la cultura, dígase, el teatro, la economía naranja que le llaman ahora, para que a partir de todo esto que envuelve el entretenimiento sano, el país se beneficie y la juventud que está ansiosa de aprender y la gente de
ir a una buena función de teatro, pueda hacerlo. Pues mire, lo primero que hay que garantizar es la seguridad y el trabajo. Yo te voy a decir por qué. Si tú no trabajas, no puedes comprar el boleto. Si tú no tienes seguridad, no te puedes transportar a las funciones y a disfrutar del arte. Realmente el arte es una de las áreas más afectadas justamente porque no se le puede garantizar la seguridad a la gente de la movilidad a cualquier hora. Y debo decirle que la garantía de yo tener permanentemente el arte en una gestión social o de gobierno es que estoy casada con un artista que vive del entretenimiento. Entonces, obviamente, además, la segunda es que soy una niña que se crió en el entretenimiento y gracias al entretenimiento y el negocio del entretenimiento he podido divertir, he podido entretener y he podido darle a la gente lo que necesita porque la recreación es necesaria. No es un lujo tú cantar, no es un lujo tú divertirte o ir a ver una buena película o una buena obra de teatro. No es un lujo que los jóvenes de los barrios puedan comenzar a tener oportunidad y grabar sus canciones y ponerle en YouTube. Eso no es un lujo. Eso es una garantía que se le debe dar de cultura y además de arte a todos los jóvenes dominicanos, porque si tú promueves lo sano, al igual que el deporte, los jóvenes no van a tener espacio para lo que no es sano. Muchos delincuentes, porque el ocio, un amigo le dijo al otro amigo, pero para no salir de la pregunta, yo, por supuesto, viniendo de esa área, destinaría presupuesto. Destinaría presupuesto para que eso esté en todos los barrios del país. Yo creo que es la mejor medicina, uno de los mejores antídotos sociales que debe haber es ponerle la mente a los niños y a los jóvenes y a nosotros que no somos tan jóvenes en esa recreación, en esa promoción de la identidad dominicana. Porque cuando usted habla de música, usted habla de cine, usted habla de arte, obviamente está involucrado la identidad del dominicano. Yo quiero que haya merengue, yo quiero que haya bachata, yo quiero que hayan obras que nos presenten nuestra historia. Nosotros queremos cine de la realidad social para reírnos de eso y para aprender de eso. Yo entiendo que también es un tema de presupuesto y de responsabilidad social del presidente y de la pareja presidencial, el hecho de poner en contexto y en el centro también de las acciones políticas y públicas, la necesidad que tienen sobre todo los jóvenes de que se enganchen y que estén ahí enamorados de hacer arte. Nicauri, ¿le podría dar un vistazo a la televisión, la radio, el mundo del entretenimiento? Tú me quieres meter como para lo hondo, ¿eh? No te quiero meter para lo hondo, pero yo sí conozco tu trayectoria. Eres una muchacha muy preparada. En el tiempo que tú fuiste una de las figuras principales de la televisión dominicana, tu contenido era de calidad, como lo de esa generación. Entonces ahora hay una promoción de antivalores que lleva a los muchachos rápido, que de por sí después de la pandemia están afectados, la salud mental y todo eso, los lleva rápido con un consumismo, con un exhibicionismo donde le dicen, tú estudiaste, jajaja, yo no estudié y yo tengo un vehículo de lujo en ahí porque yo vivo con fulano, porque yo hago esto, dice la presentadora. Mientras que el presentador dice, a mí no me importa que tú seas ingeniero, yo mezclé, hice esto. ¿Entiendes? Hay un desafío por los antivalores del exhibicionismo que hay en la televisión, que quizás no lo hubo cuando tú eras una figura estrella de la televisión. Cuando yo fui, eso hace mucho ya. No, porque... Cuando yo fui una figura, la verdad, con toda humildad, el público me hizo una figura número uno de la comunicación aquí, del entretenimiento y los programas de variedad. Cuando yo no fui, todavía funcionaba espectáculos públicos. Todavía el mismo público no te aceptaba el hecho de hacer cualquier cosa impropia. Bueno, los periodistas se pronunciaban y eran un poder. Groserías, claro. Tú decir una mala palabra, eso era, mira, te tachaban. Nada más a Álvaro Albelo se le aceptaba en esa época. Pero déjame decir... ¿Y por qué se le aceptó? ¿Por qué se le aceptó en el gobierno de Hipólito? A partir de ahí, esto se dañó. Porque echaron para atrás una decisión con él. Y por estar de benevolente, en la Z, le echaron hacia atrás y bueno. Pues eso va con la respuesta que te voy a dar. ¿Tú crees que las autoridades que hemos tenido en el Estado, en el gobierno, no tienen que ver con eso? Eso es directamente con un presidente, con decisión de cuidar, pero nada más por sacar los libros de texto de moral y cívica, el gobierno es cómplice de lo que está pasando. ¿Por qué culpan directamente? Y es lo que yo le digo. Y no es que los quiero defender, pero ¿por qué culpan a los talentos?
Porque los talentos están haciendo lo que hay un grupo social le sostiene y está consumiendo. Por ejemplo, yo hago un programa 1 hora de educación. Vamos a hablar hoy de Duarte Sánchez y Mella. ¿Tú crees que me va a ver alguien? Porque yo vengo de ser una empresaria por muchos años de los medios de comunicación, con el prestigio y la humildad que le puedo decir de ser más de 8 años socia del grupo de medios Corripio, que donde tú tienes que hacer las cosas correctamente. Cuando medíamos rating, lo que daba rating, lo que nosotros hacíamos de valor, no era lo que las publicitarias nos colocaban en anuncios. ¿Por qué? ¿Culpa de la publicitaria? ¿Culpa del medio? No, responsabilidad del gobierno. Aquí tú te vas a China o te vas a un país de eso asiático, Singapur, y hay una persona que se atreva a decir una mala palabra o algo impropio. ¿Adivina quién lo llama? ¿Tú crees que lo llama el público? ¿O lo llaman ustedes, que son periodistas que quieren la educación en esto? No, lo llaman las autoridades inmediatamente. Inmediatamente. Y además tienen severas consecuencias con eso. Severas consecuencias. Entonces, al final, todo recae en el Estado, mi amor, porque somos las autoridades. Son las autoridades. Inclusive, a veces, los padres han perdido la lucha con esos mismos talentos. ¿Tú crees que de esos talentos los papás y la mamá cuando llegan dicen, ay, mi hija, mi hijo, no haga eso? ¿Y qué te van a decir? Bueno, que necesito like. Porque gracias a los likes es que me pagan. Porque también hay una crisis enorme de los medios de comunicación. La gente que hace educación y hace contenido de valor, no le pautan. No le pautan. No pueden vivir de los medios. Tienen que comenzar a hacerse virales, a comenzar a quitarse ropa, tristemente, algunas mujeres, y los hombres a decir de todo, inclusive a violar intimidades de su hogar, para que la gente se interese. Entonces, todo esto solamente se va a poder resolver si el Estado toma un papel importante como autoridad. Y tú vas a decir, pero todo es el gobierno. Sí, todo es el Estado y el gobierno. La sociedad está en crisis, entonces. La sociedad está en crisis porque los políticos han estado en crisis. Porque, tal como usted lo dijo, cuando flexibilizaron la medida con una persona, que en paz descanse, por cierto, por eso no lo menciono, cuando flexibilizan la medida con una persona y le hacen privilegios, el mandato que tú estás diciendo es, no te preocupes, que si te pasa a ti, tú tienes un primo en el gobierno, te resolvemos. Entonces, de eso se ha lucrado de manera directa o indirecta un grupo de por yo querer reelegirme cuando yo llego, no quiero problemas. Porque se vota. El gran problema de la política del país es que todos los que llegan nada más quieren arreglar el país, pero cuando llegan no se quieren ir del gobierno. Entonces, el día que lleguemos, porque yo me incluyo ahí, el día que lleguemos, políticos serios, primero ciudadanos serios, porque la política y un político es consecuencia de cómo tú eres como ser humano. Ciudadanos serios, que vayamos con el plan de durar solamente 4 años, porque hay más vida, hay más cosas que me gustan hacer, me gusta viajar, me gusta trabajar, me gusta leer, me gusta hacer un montón de cosas. El día que llegue un gobierno para 4 años y punto, no tenga la menor duda que son los ciudadanos que le van a pedir, le van a rogar que por favor no se vaya. Pero todo el que llega ahí llega desde el día 1, después del 16 de agosto, haciendo campaña, porque hay un grupito que ya va a ser corrupto, que te está diciendo, oye, la reelección, oye, pero es porque se están lucrando. Y eso es lo que le está pasando al presidente actual. Hay un grupo que se beneficia de que él siga en el gobierno, le dice que todo está bien, porque y usted me va a decir, pero el presidente es inocente. No, pero tiene un sesgo. Cuando tú lo ves haciendo sus declaraciones, tú dices, espérate, ¿pero está hablando de República Dominicana o está hablando de Tailandia? O sea, es cierto que a los presidentes hay un grupo que los hace pensar que van súper bien, les hace pensar que es la ciudadanía que les reclama que siga y lo pone en campaña desde el otro día. Porque si pierden el lucro que tienen con la corrupción que tienen, el sistema que tienen para beneficiarse a ellos mismos, se cae. Al final los presidentes son víctimas, son víctimas. Ahora bien, ahí al final es responsabilidad de él, porque yo presidente o vicepresidenta, yo estuviera 24/7 tirándome en la calle. Ok, Nicable, ¿qué tú le dices a los potenciales votantes para las elecciones del 19 de mayo? Lo primero que debo decirles es que nosotros estamos en la casilla 28 con Generación de Servidores, una opción nueva, una opción potable, una opción que da esperanza y que realmente tiene ciudadanos comprometidos.
levántense a votar. Quiero decirle a ustedes que estamos frente al mejor momento para usted expresar el poder de su voto. Usted es el que tiene el poder. El país es de usted, de todos nosotros, es mío, no es de los políticos. Párese a votar. Por quien usted quiera, pero vote. Apoye la democracia. No se quede dormido. No se crea el cuento de las encuestas. Eso es mentira. Las verdaderas encuestas son de carne y hueso y te la dicen a ti en la calle. Párate a votar, agarra tu poder, lucha por tus hijos, lucha por tu país y ve el 19 de mayo ejercer tu derecho al voto. Conoce nuestras propuestas de generación de servidores, conócelas, escúchelas, pregúntanos si nos ven en la calle, escriben por redes sociales. El 19 de mayo tú y yo podemos tener la gran oportunidad de, gracias al poder que tenemos en el voto, el poder que tenemos como pueblo, transformar la República Dominicana y cerrarle el camino a los que han prometido cambio y han visto muy cómodo el seguir en el intercambio.